Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 13, en el cual nosotros desarrollamos nuestra lógica de programación utilizando el lenguaje de programación Python y resolviendo distintos ejercicios prácticos. En este video vamos a resolver dos ejercicios de la plataforma FreeCodeCamp. El primer desafío de este video fue propuesto el 24 de agosto de 2025. Se llama Character Battle o Batalla de Caracteres. ¿Qué nos dice el problema a resolver? Dadas dos cadenas que representan a tu ejército y al ejército enemigo, cada personaje de tu ejército se enfrenta al personaje que ocupa la misma posición en el ejército enemigo siguiendo estas reglas. Los caracteres de la A a la Z en minúscula tienen una fuerza de 1 a 26 respectivamente. Los caracteres de la A a la Z en mayúsculas tienen una fuerza de 27 a 52 respectivamente. Los dígitos 0 al 9 tienen una fuerza igual a su valor nominal, 0, 0, 1, 1, etc. Todos los demás caracteres tienen un valor de 0. Cada carácter solo puede librar una sola batalla. En cada batalla gana el carácter más fuerte. El ejército con más victorias gana la guerra. Devuelve los siguientes valores. Opponent retreated si tu ejército tiene más caracteres que el ejército contrario. We retreated si el ejército contrario tiene más caracteres que el tuyo. We won si tu ejército ganó más batallas. We lost si el ejército contrario ganó más batallas. Y it was a tie si ambos ejércitos ganaron el mismo número de batallas. Acá nos propone algunos tests para que nos sirva como ejemplo de qué nos debería devolver el código que nosotros hagamos. Y se nos otorga el siguiente código. La función, recuerden que tenemos que respetarla, def battle. Y tanto, bueno, los parámetros myArmy y opposing army. O sea, mi armada contra la armada enemiga o el oponente. Y bueno, recuerden que lo demás no sirve de nada, pero bueno, tenemos que respetar esto para que evalúe adecuadamente nuestra función. Porque podemos hacerla bien, pero no hacer los mismos parámetros nos lo va a dar mal, porque su comparación fue distinta o su resolución no fue adecuada. Entonces, primero voy a explicar un poco la solución que yo hice y después pasamos al código. La solución correcta requiere tres fases. Primero, tenemos que calcular la fuerza de cada carácter. Después, tenemos que comparar batallas una por una. Y después, aplicar las reglas especiales sobre tamaños de los ejércitos. ¿Cómo hice esto? Si los ejércitos tienen distinto tamaño, no hay guerra, o sea, hay solo retirada. Si tienen el mismo tamaño, pasamos a las condiciones. Se calcula la fuerza de cada carácter usando la función strength. Se comparan las fuerzas posición por posición. Se cuentan victorias y finalmente se devuelve el resultado según quién ganó más batallas. Acá, como pueden ver, debajo de la función, como regla especial vamos a ver los tamaños diferentes. Si el tamaño de mi armada es mayor a el de mi oponente, entonces ellos se retiran o pierden. Lo contrario, si ellos tienen más caracteres que yo o sus valores son mayores, entonces yo me retiro. Esta es la función para calcular la fuerza, de acuerdo a que leímos recién. Si está entre la A y la Z minúsculas, el orden del carácter y lo que hablábamos recién, que le va sumando de acuerdo a su localización, de en base al 1, después en base al 27 y después el valor nominal, por eso el integer. Recuerden que vienen de integer, del 0 al 9. Y de lo contrario, si no pasa ninguna de estas condiciones, retorname 0. Creamos dos variables, tanto para que se almacenen una mis victorias y las de mi oponente. Y acá lo que hacemos es calcular la fuerza de lo que tiene que ver en nosotros con nuestro oponente. Y finalmente pasamos al resultado final. Si mis victorias son mayores que las de mi oponente, entonces nosotros ganamos. Si las victorias de mi oponente son mayores a las mías, entonces va a devolver perdimos. De lo contrario, si ninguno gana y ninguno pierde, entonces hay empate. Entonces retorname it was a tie. Si nosotros este código lo copiamos y lo pegamos en la plataforma, debería darnos como que hicimos adecuadamente el código. Si nosotros esto lo chequeamos, como pueden ver nos dio de manera correcta. Ahora pasamos al próximo desafío. El próximo desafío se llama Camel Case. Fue propuesto el 25 de agosto del 2025 y es el desafío número 15 de la plataforma. Recuerden que Camel Case es, o escritura de camello, es como se le dice cómo escriben algunos programadores. Recuerden que en Python, por ejemplo, nosotros escribimos como
como serpiente se escribe snake case. Por ejemplo, hola, mundo. En el caso de camel case puede ser, por ejemplo, hola, mundo. Son maneras de escribir y bueno, de ir ya sea creando variables para hacer lo más descriptivo posible el código. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Dada una cadena, devuelve su versión en camel case, siguiendo estas reglas. Las palabras del argumento de la cadena están separadas por uno o más caracteres del siguiente conjunto. Espacio, o sea, esto no se ve, pero bueno, esto lo interpreta adecuadamente la computadora. Guión o guión bajo. Considera cualquier sentencia de estos caracteres como un salto de palabra. La primera palabra debe estar toda en minúsculas. Cada palabra siguiente debe comenzar con una letra mayúscula y el resto debe estar en minúsculas. Se deben eliminar todos los espacios y separadores. Al igual que en el ejercicio anterior y en todos los demás, nos va dando ejemplos. ¿Qué pasa si yo escribo hello world en la función? Me tiene que retornar en camel case. Y así en cada caso. Lo mismo si lo escribo en mayúsculas. ¿Qué pasa si acá escribo esto? Lo junta y pone la palabra que le sigue en mayúscula, todo en minúscula y así. Borra los espacios, etc. Y se nos otorga el siguiente código que recuerden, tienen que respetar el nombre de la función y en este caso el parámetro que está recibiendo esa función. Ahora vamos a la explicación. ¿Cómo sería la explicación paso a paso? Primero lo que nosotros tenemos que hacer, una vez escribimos el código, es identificar los separadores. Necesitamos considerar como separadores el espacio, el guión normal y el guión bajo. Además, cualquier sentencia de estos cuenta como un solo salto de palabra. Por eso vamos a usar la siguiente expresión regular, que ya la vamos a ver en el código, que significa uno o más caracteres que sean espacio, guión o guión bajo. Después separamos las cadenas en palabras con words es igual y acá separamos la cadena en palabras. Obtenemos una lista de palabras sin los separadores. Por ejemplo, lo que decíamos recién, hello world, y vamos separando. Después, normalizar o pasar a minúsculas. Queremos que todo el procesamiento parta de minúsculas, por eso usamos la función lowers. Por letra en palabra y ahí que no sea distinta, siempre y cuando no sea distinta a cadena vacía. El if w desigual a doble comilla simple evita posibles cadenas vacías si hubiera separadores al principio o al final. Después, caso borde, cadena vacía, si no hay palabras. Si no hay palabras, retorname un espacio vacío. Después, primera palabra en minúsculas. La primera palabra debe quedar completamente en minúsculas. Por eso, lo hacemos acá. Las palabras siguientes en capitalized. Cada palabra siguiente debe empezar con mayúsculas y el resto en minúsculas. Como pueden ver en esta parte, en esta función de resto que definimos. Y acá los ejemplos. Code va a pasar a code. Camp va a pasar a camp. Unir sin separadores. Finalmente vamos a concatenar. Return first más y lo que estaba en el resto, lo que se almacenó en la variable resto. Ejemplos. Hello world va a pasar a hello world y esto lo va a pasar a esto. Separa las palabras primero, pone la segunda en mayúscula, borra los espacios y las une. Y esto que nosotros acabamos de ver en los test. Y así quedaría el código final. Def to camel case. Primero separamos la cadena en palabras usando espacio, guión y el guión bajo como separadores. El patrón que acabamos de mencionar significa uno o más espacios, guiones o guiones bajos. Esto que está aquí. Convertir todas las palabras a minúsculas, como recién les expliqué. Si la lista está vacía, devolver una cadena vacía. Después, la primera palabra siempre debe partir de minúsculas. Cada palabra siguiente. Primera letra en mayúscula, resto en minúsculas. Y finalmente unir todo sin separadores. Si nosotros esto lo copiamos y lo ejecutamos, recuerden siempre respetando la función, y nosotros lo chequeamos, nos da adecuadamente. Recuerden lo que les digo siempre, traten de ustedes aplicar la lógica de programación resolviéndolo por su cuenta, buscando soluciones, entender cómo funciona el código, así como yo se los expliqué, porque no sirve nada hacer algo o copiar y pegar, sino siempre hay que buscar entender todo. ¿Por qué funciona de esta manera? Recuerden que siempre el lenguaje de programación es un intermediario entre el que programa o el que desarrolla y entre la computadora.
Así que eso, les encargo, no dejen de practicar y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, nos vemos.